están? Dios les bendiga. Estamos aquí ya listos para compartir con cada uno de nosotros el devocional de Tiempo con Dios es Vida Viva. Recuerden que tenemos Cutelay para los jóvenes viejos, para los niños, para que toda la familia, todos puedan meditar en la palabra de Dios. Vamos al libro de los Salmos. Estamos ya en el Salmo 106. Vamos a leer los versículos del 34 al 48. Regresamos enseguida para meditar en su palabra. Salmos, capítulo 106, del 34 al 48. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, al contrario, se mezclaron con las naciones, aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Por tanto, se encendió contra su pueblo el furor de Jehová y abominó su heredad. Les entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que los detestaban. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, pero ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Se acordaba de su pacto con ellos y se compadecía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Hizo asimismo que tuvieran de ellos misericordia todos los que tenían cautivos. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Diga todo el pueblo, amén, aleluya. Bueno, aquí estamos de regreso, hemos leído la porción de hoy y vaya sí que exhortación nos da el Señor el día de hoy y de alguna manera pues nos advierte de las consecuencias del pecado, de la desobediencia. Fíjese la conducta de los israelitas en Canaán y el trato de Dios con ellos. Demuestran que el camino del pecado siempre va a ir cuesta abajo y es lo que les pasó a los israelitas. Un pecado llevó a otro pecado, un pecado llevó a muchos más pecados y trajo eso el juicio de Dios sobre ellos, ¿no? Y su pecado fue en parte su propia perdición. Fue su propio castigo. Y hicieron cosas tan pero tan graves, desde aliarse con los pecadores, con los paganos, se mezclaron, aprendieron toda la cultura de los paganos, sus costumbres, adoraron a los ídolos, idólatras por completo, y llegaron hasta sacrificar a sus hijos para ofrecérselo a los demonios. Con todo esto, Dios se enfureció, pero a la vez se entristeció en su corazón, porque Dios hizo tantas cosas por el pueblo de Israel, los bendijo, les dio pan en el desierto, los guardó de los enemigos, les daba lo que necesitaban y aún así ellos se olvidaron de esos milagros, de esas maravillas de Dios para con ellos y fueron en pos de dioses ajenos y desobedecieron a Dios y se alejaron ellos de Dios. ¿Sabe? Me fascina en el versículo 44 cuando él dice que con todo eso, dice, aún así él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Porque Dios siempre está allí dándonos la oportunidad de que podamos arrepentirnos. Yo no sé cuál sea su pecado ahora o en qué manera usted le está fallando al Señor, pero sabe, Dios con todo esto, con todo aquello que usted esté pasando, Dios está ahí listo para escuchar su voz, para escuchar su clamor y sacarlo de esa situación. Fíjese que al fin Dios mostró misericordia a su pueblo. ¿Por qué? Por amor de su pacto. Y es que la inmutabilidad de la naturaleza misericordiosa de Dios y el amor a su pueblo le hacen cambiar, fíjese, el curso de la justicia. ¿Por qué? Por la misericordia, por su misericordia, por ese amor que Él tenía para con su pueblo. ¿Sabe? Esto me hacía reflexionar en que los hijos de Dios, y le estoy hablando ya como hijo de Dios, que forma parte de una iglesia, ¿sabe? Muchas veces somos tan mal llevados que aún experimentando la provisión de Dios, el milagro, la sanidad, la restauración, nos dejamos llevar por los placeres del mundo,
por los placeres de la carne, por los placeres del pecado, y caemos tan fácilmente cuando nada de eso favorece a nuestras vidas. Al contrario, nos lleva cuesta abajo, nos lleva a la perdición. ¿Sabe? El pecado es tan sutil que nos envuelve, nos conquista, nos atrapa, nos seduce, y cuando queremos salir de allí ya es tarde, demasiado tarde. En resumidas cuentas, había un refrán que por ahí decía que el diablo paga mal a quien le sirve, y fíjese, el propósito del enemigo es destruirlo como un hijo de Dios que es, aún así quiere destruirnos. Así que volvámonos a Dios, volvámonos como nunca antes. Hoy más que nunca necesitamos volvernos a Dios. A lo mejor está entretenido por algunas cosas, por las circunstancias, por los problemas, o a lo mejor está haciendo cosas que no le agradan a Dios y está entrando en desobediencia. Pero nunca es tarde, ¿sabe? Dios está allí en su infinita misericordia, en su inmenso amor. Él no se ha olvidado del pacto que Él ha hecho con usted. Así que le animo a que usted se vuelva a Dios, vuelva a buscarle, vuelva a apasionarse, medite en su palabra, ore, búsquele, que Él está allí para escucharlo, para ayudarlo a salir de esa debilidad por la que esté pasando. Sabe, del mundo, del pecado, de la carne, nada bueno sacamos, al contrario, nos destruye. Pero cuando nos volvemos a Dios y cuando le buscamos de corazón, hay bendición, aún en medio de los problemas que estemos pasando. ¿Sabe? Dios nos da paz, Dios nos da tranquilidad y la confianza, sobre todo, de que sabemos que tenemos un Dios que nos ama tanto y que nos da tantas oportunidades para cambiar y poder estar bajo su cobertura. Era la meditación del día de hoy. Le decimos gracias, Señor, gracias una vez más, Señor. Vemos que aún en medio, Señor, de la desobediencia del ser humano, de la desobediencia de tus hijos, Señor, tú sigues guardando esperanza para con nosotros, Señor, de que, Señor, nos volvamos a ti, de que te volvamos a amar con esa pasión de ese primer amor, Señor, y que tú estás allí, Señor, con tus brazos abiertos, Señor, para volvernos, Señor, a amarnos como Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga sobreabundantemente.